Muy buenas tardes, 7 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Desmitificando la Innovación. Soy Patricia Acevedo, junto con David Fernández y Ricardo Sánchez, les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia de hoy. Primero, si no pueden ver nuestra conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra sala de conferencias de la Feria Virtual Exatec. Segunda recomendación, en esta y todas nuestras conferencias utilizaremos el hashtag #FeriaExatec. Lo invitamos a unirse a la conversación en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña el licenciado Antonio Eduardo Sánchez García. Él es el director regional de Asuntos Corporativos para Latinoamérica en Intel. Antonio Eduardo Sánchez García nació en Cuernavaca, Morelos, en 1970. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campus Morelos, en donde se graduó en diciembre de 1992. Estudió la maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Antonio se ha desempeñado profesionalmente tanto en el sector público como en el privado. Destacan en su carrera haber sido director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Morelos. Es subdirector de Asuntos Externos y de Gobierno de Philip Morris México, director de Relaciones Gubernamentales de GlaxoSmithKline y director regional para la práctica de asuntos públicos en la agencia Llorente y Cuenca. También ha participado en política, ya que en 2012 fue coordinador general de una campaña que ganó la presidencia municipal de Cuernavaca. Desde el año 2012 es colaborador de Intel, en donde actualmente es director regional del Grupo de Asuntos Corporativos para Latinoamérica. Esta conferencia es organizada por la Asociación Exatec Morelos. Le damos la bienvenida al licenciado Antonio Sánchez, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia de hoy. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido. Le recuerdo dar clic en mostrar pantalla para que todos los asistentes puedan visualizar su presentación. Licenciado Antonio, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Le escuchamos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Antes que nada, pues al TEC de Monterrey, mi alma mater, mi casa en realidad, y por supuesto a la Asociación de Exatecs de Morelos por la invitación para estar esta tarde hoy con todos ustedes. Voy a ver si soy capaz de quitar estos iconitos de aquí, que son los controles del webinar. Bueno, no creo que no puedo, pero ¿se ve completa la presentación en sus pantallas? Perfecto, sí. Se ve muy bien la imagen. Le pido por favor activar tu cámara para que los... Ok, share my webcam. Supongo yo que es con ese botoncito. Aquí estoy, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues realmente muy contento de estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión para hablar un poco de un tema, pues que está un poco de moda, ¿no? Y que se ha vuelto de estudio y de análisis por muchos especialistas, que es tema a tratar en muchos foros y en muchas conferencias, pero que también al enfrentar esta moda, luego es sujeta a la creación de mitos y son temas que de repente se vuelven tan complejos que a veces incluso pensar en innovación, lejos de ser algo atractivo, se vuelve quizás hasta algo complejo. Y realmente no debiera ser así, porque de hecho el título de la presentación que voy a hacer el día de hoy tiene que ver precisamente con desmitificar la innovación. La innovación es algo que puede estar mucho más al alcance de todos de lo que pudiera parecer. Innovar no es necesariamente hacer grandes cambios en las cosas, sino finalmente hacer cosas diferentes de una manera creativa, de una manera sobre todo que agregue valor. Lo importante de la innovación es generar cosas diferentes que agreguen un valor adicional
a la economía. Finalmente, lo que estamos viviendo como sociedad moderna tiene que ver con el principal reto de generar riqueza. Cada vez somos más habitantes en un planeta que no crece, en recursos que son cada vez más escasos. Y si recordábamos nuestras clases de economía en la carrera, pues habla aquella predicción trágica de Malthus, en donde eh, pronosticaba que llegaría un momento en la vida del hombre o en la humanidad en donde los recursos no serían suficientes. Y sin embargo siguen siendo suficientes gracias a la innovación y a esa innovación que, insisto, tiene que tener como característica principal el generar valor, ¿no? Y en Intel estamos muy conscientes de eso. Intel es una compañía eh, cuya principal característica es la innovación y yo quisiera presentarles ahora un ejercicio visual que espero que se transmita bien para dejar un poquito claro de qué les estoy llamando, de qué les estoy hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, finalmente, ¿qué hace Intel? Y el video terminaba con una frase con la que hacemos mucha referencia a la compañía, que lo importante o lo fundamental está adentro, ¿no? Intel no es una compañía que fabrique computadoras, ni teléfonos, ni todos esos dispositivos tecnológicos con los que convivimos todos los días. Sin embargo, Intel fabrica muchos de los componentes que están al interior de esos dispositivos. Y es relevante porque eh, fabrica de manera muy importante lo que es el alma de todos los aparatos, que es el procesador. Es el procesador que es el cerebro del dispositivo, lo que permite conectar todas las actividades que un dispositivo genera. Es literalmente el cerebro del dispositivo y eso es en donde Intel tiene una gran experiencia de prácticamente más de 47 años fabricando microprocesadores, ¿no? Es ese pequeño pedacito eh, que pueden ver ahí comparado con lo que es un grano de arroz, ¿no? De ese tamaño pueden ser los procesadores o los chips, como les conocemos también eh, coloquialmente, ¿no? Con una estadística bien interesante que les voy a dar más adelante, que tiene que ver con la capacidad justo de procesamiento de información que van teniendo estos procesadores y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero lo verdaderamente relevante y la vinculación de Intel con la innovación y con este foro el día de hoy, porque me explicaban los profesores que tenía que ver sobre todo con empresarios, exatecs, emprendedores, ¿no? Generalmente microempresarios o pequeños empresarios que han escogido el camino de formar su propia empresa eh, y que están en busca de generar nuevas alternativas de negocio eh, para seguir aportando valor a la economía, ¿no? Y yo les comentaba a los organizadores que quizá era relevante entonces hablar de Intel no como esta gran compañía que ahora tiene miles de empleados a nivel mundial, sino como Intel a sí mismo se considera todavía una startup, ¿no? Una compañía que se reinventa todos los días y que por lo tanto tiene
así, en sí misma una concepción de seguir siendo una startup como lo fue en 1968, el año que se fundó por dos grandes visionarios que están ahí en la lámina, que son Robert Noyce y Gordon Moore, ¿no? Dos emprendedores que, además de ingenieros, eran maestros universitarios, muy comprometidos con su actividad académica y docente, y que, y que en aquellos años crearon una empresa que inicialmente no se llamaba Intel, se llamaba de otra manera, pero que inicialmente vieron ahí un nicho de oportunidad que estoy seguro que en su momento no fueron capaces de visualizar en lo que esto se iba a convertir, ¿no? Aquí pueden ver un poquito lo que fue el primer plan de negocios de Intel, ¿no? Es verdaderamente muy importante que visualicemos esta lámina con cuidado, porque muchas veces, así como les decía, que se habla de la innovación de una manera casi mítica o complicada, eh, eso también nos suele pasar cuando hablamos de un plan, ¿no? De negocios, ¿no? Y pensamos que tiene que ser un documento que sea casi un libro, o ya ahora un documento electrónico de muchas hojas, con mucha información, difícil de integrar, de compaginar, que requiere acceder a muchos recursos de investigación y que realmente pues está muy lejos de ser lo que en su momento fue el primer plan de negocios de Intel, en donde está plasmada la visión de algo que en su momento se llamaba NM Electronics, que eran las iniciales de nuestros dos fundadores, Noyce y Moore, eh, y que miren, ahí lo tienen frente a ustedes y que consta de una página, era casi una servilleta, ¿no? Tres parrafitos muy sencillos, 9 oraciones, 165 palabras y se da el lujo de tener hasta 3 errores tipográficos, ¿no? Y ese es un plan de negocios que responde a la visión de lo que nuestros fundadores querían generar para el futuro, ¿no? Entonces, desmitifiquemos el hecho de que el plan de negocios tiene que ser complicado. Sé que hoy hay ahora grandes estudios al respecto de los planes de negocios, grandes metodologías, pero con que empecemos de esta manera, con una página, en una servilleta tal vez, en un café, con nuestros amigos y socios, así, bueno, ¿qué es lo que queremos, no? El elemento yo creo que fundacional de Intel, además de la intención de nuestros fundadores, fue precisamente el tener la visión y que está claramente plasmada ahí en esa página que es prácticamente una servilleta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa 46 años después? ¿No? 46 años después, pues Intel es el fabricante líder de productos de cómputo a nivel mundial y también con componentes de redes y comunicaciones. Tenemos nuestra sede en Santa Clara, California, ventas anuales de más de 55 mil millones de dólares, 25 años consecutivos generando importantes ganancias y operando en números negros, más de 100,000 empleados en 170 oficinas en 70 países, la compañía de semiconductores más admirada según la revista Fortune, entre las 15 marcas más valiosas del mundo según Interbrand, y el sexto lugar entre las compañías de tecnología más admiradas según la revista Forbes, ¿no? Y una compañía que de esos 46 años, los últimos 44, se dedicó precisamente al cómputo con el que todos estábamos familiarizados, ¿no? Con hacer procesadores para computadoras, que yo recuerdo cuando empecé la preparatoria en el TEC de Campus Morelos, eran aquellas grandes máquinas con CPUs gigantes, o incluso donde practicábamos el lenguaje COBOL, que eran solamente monitores que se conectaban a un gran cerebro que tenés que estar en una habitación del tamaño de una biblioteca con aire acondicionado muy sofisticado. Ahí nos desenvolvimos durante muchos años y que ahora está enfrentando una gran transformación, ¿no? Que estamos evolucionando de ser una compañía centrada en el cómputo personal o en la PC, ¿no? Y que ahora va
con las nuevas tendencias hacia lo que es la conectividad, ¿no? La nube, como nosotros le conocemos generalmente, y que es eso etéreo que parece que está en el aire, porque es la información que podemos acceder desde cualquier dispositivo ya prácticamente, desde el teléfono celular, desde una tableta, desde cualquier lado, pero que al final de cuentas como infraestructura de cómputo son data centers, ¿no? Estamos también evolucionando hacia memorias de mayor capacidad y de mayor agilidad para acceder a información, a tanta información que se está generando y que permita finalmente conectar prácticamente todo. El cómputo ya no es únicamente la computadora en la que trabajamos todos los días, no es ni siquiera ya el teléfono, no es la tableta, va de repente el cómputo a estar en la ropa, estar en los lentes, y eso lo hemos podido ver en los grandes shows de tecnología que se hace, por ejemplo, en Las Vegas cada año, en donde grandes compañías también presentan sus avances más importantes, ¿no? Eh, el cómputo está llegando a niveles insospechados, ¿no? A la ropa, incluso a sensores que permiten monitorear temas de salud y que quizás ya muchos de ustedes estén usando y en donde ustedes no lo saben, pero Intel tiene una parte importante, ¿no? Intel, por ejemplo, está presente en el 80% de los servidores que permiten que su cuenta de Facebook funcione, ¿no? O también está presente en los cajeros automáticos en donde disponemos de dinero con el que compramos cosas. Bueno, esos sistemas también están soportados con tecnología de Intel. Ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo en temas de innovación, ¿no? No van a ver ropa con marca de Intel, ni lentes con marca de Intel, ni relojes con marca de Intel, pero Intel generalmente va a estar presente no solamente en los componentes de ese dispositivo, sino de un extremo al otro en la información que genera ese dispositivo, pero también en cómo se transmite esa información, cómo se procesa esa información en el centro de datos y cómo esa información genera a su vez muchos más datos e información que hacen que esto sea una forma de facilitar la vida a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, que gran parte del tiempo tengo que estar moviéndome en la ciudad para ver temas diversos de la compañía en direcciones que muchas veces no conozco, pues esta herramienta del Waze es fantástica, ¿no? Si yo lo hubiera tenido hace algunos años disponible, hubiera sido mi vida mucho más fácil, ¿no?
pero ¿cómo es posible que de repente una aplicación sea capaz de monitorear mi ubicación geográfica y darme instrucciones para que llegue yo con cierto nivel de presión al punto al que quiero llegar? Eso realmente es la forma de hacer la vida más simple. E Intel tiene mucho que ver con eso y tiene que ver mucho con la innovación, ¿no? Con estar generando nuevas ideas y estar teniendo necesidades y resolviendo problemas de las personas, ¿no? La misión de Intel, de hecho, tiene que ver con la capacidad de tocar la vida de todas las personas en el planeta y es con lo que estamos comprometidos todos los días. La innovación es nuestra esencia, como es la esencia de cualquier organización, sea del tamaño que sea, ¿no? Intel, les decía yo que se sigue considerando a sí misma como una startup porque todos los días está innovando, todos los días está viendo cosas nuevas. Yo entré a la compañía hace 4 años y los productos que hace 4 años promocionábamos no tienen ya nada que ver con los productos que estamos promocionando ahora y estos no van a tener nada que ver con lo que hagamos en 2, 3 o en 4 años más adelante, ¿no? Son niveles insospechados a los que te lleva la innovación y es un concepto en el que todas las organizaciones pueden comprometerse y en la medida en que se comprometan con la innovación, que se animen a tomar riesgos, medidos, por supuesto, de manera profesional, pero en esa medida el arriesgarte y el innovar es algo que finalmente paga un beneficio muy alto, ¿no? Y todo parte a través de uno de nuestros fundadores, que es Gordon Moore también, en donde él fue capaz de visualizar cómo iba a evolucionar la capacidad de procesamiento de lo que en su momento empezamos a fabricar. Eh, Fíjense ustedes, en estos chips, estos procesadores que fabricamos, en el año de 1970, cabían en ese pedacito de grano de arroz que les mostraba en las primeras láminas, cabían aproximadamente 2.400 transistores. Los transistores son finalmente los elementos electrónicos que permiten que el flujo de energía vaya en un sentido u otro y que vaya generando la información eh, que previamente se codificó, ¿no? Entonces ahí cabían 2.400 transistores. Eh, 46 años después, en ese mismo pedacito de grano de arroz, caben 2.400 millones de transistores. Y esto se debe gracias a esa capacidad visionaria de Gordon Moore, que vio que la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información y de transistores iba a poderse duplicar cada 2 años. Y a eso nos ha llevado el pasar de 2.400 transistores a 2.400 millones de transistores en un chip. Por eso ahora las cosas son más pequeñas, por eso el celular es más pequeño. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron los celulares hace 20 años, más o menos, que eran unos tabiques enormes? O las computadoras, o las televisiones, también se acuerdan qué tamaño tenían las televisiones, esas primeras televisiones gigantes que salieron hace 15, 20 años también, en donde eran pues prácticamente muebles, ¿no? Y más bien yo diría que hasta inmuebles, porque era muy complicado el moverlos. Bueno, ahora son pantallas muy delgaditas, teléfonos muy ligeros, cada vez más manejables y no solamente eso, sino con una mucho mayor capacidad para generar y procesar información. De hecho, yo siempre he platicado que los teléfonos celulares ahora literalmente lo que menos son teléfonos. ¿No? Ya lo usamos como agendas, como calculadoras, como dispositivos para acostar el internet, como monitoreo de nuestra actividad física, de nuestras cuestiones de salud, en fin, prácticamente ya lo que uno menos hace es hablar por teléfono en algo que empezó siendo eh, pues un dispositivo únicamente para hablar, ¿no? Para sostener conversaciones habladas, ¿no? Y para innovar se requiere pues mantenerse vigente, ¿no? Estar pendiente de las tendencias y tener la habilidad de interpretarlas
generar las soluciones a los problemas y a los retos que te van marcando las tendencias y tener entonces la habilidad de crecer. Intel tiene un brazo de innovación y de investigación muy importante que se llama Intel Labs, que tiene más de, en el caso de Guadalajara, que tenemos un centro de diseño y validación, ahí tenemos más de 1.500 ingenieros haciendo investigación y desarrollo, ¿no? Y una parte de ellos se dedica precisamente al tema de Intel Labs, ¿no? A generar los nuevos proyectos y las nuevas ideas y alternativas de solución a los problemas de hoy y los problemas que muy seguramente enfrentaremos en el mañana. Bueno, ese es un poquito caracterizada ahí por Jim Parsons, que es de nuestros personajes favoritos. Ese es un poquito la evolución de cómo ha ido el tema de la tecnología y mucho de eso se genera en estos centros de investigación y desarrollo como el que tenemos muy orgullosamente aquí en México, lo tenemos en el estado de Jalisco, en Zapopan. Eh, Ahí tenemos más de 1.500 personas haciendo este tipo de trabajo en un edificio que además es estado del arte porque tiene certificación LEED de oro, entonces es además muy sustentable y sostenible y ecológico, eh, respondiendo también a las demandas del entorno en el que se encuentra, pero finalmente es el compromiso con la innovación lo que permite que se hagan este tipo de inversiones y siempre enfocado también y teniendo claro que para innovar se requiere generar valor. Y se genera valor cuando se crean soluciones. Y para poder generar soluciones o atender necesidades, se tiene que tener muy claro cuál es la perspectiva o la visión de los clientes o los usuarios de un servicio, de un producto o de lo que estemos elaborando, ¿no? Entonces, además de tener la visión clara como la tuvieron los fundadores, de hacer un plan, por más rudimentario que pueda parecer como el que les mostré de Intel, además de tener el compromiso de innovar, también es muy importante que entendamos a nuestros clientes, ¿no? En el caso de Intel es algo muy, muy sui generis en realidad, porque en el caso nuestro no únicamente tenemos el compromiso de atender a nuestros clientes, sino tenemos la necesidad de atender las necesidades de los clientes de nuestros clientes. Yo comparo mucho a Intel y a este mundo de la tecnología con una industria que es quizá un poquito más sencilla de entender y con fines didácticos mucho más clara de presentar, que es la industria de la panificación. La industria de la panificación yo comparo mucho con que Intel no es la panadería, ¿no? Es más bien como la fábrica de harina. Intel fabrica la harina y además se dedica a diseñar y elaborar recetas para que nuestra harina sea capaz de elaborar platillos exquisitos, ¿no? Pero nuestros clientes son las panaderías, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho por entender la necesidad de las panaderías, el mercado de las panaderías, la tendencia que las panaderías eh, enfrentan en su nicho de negocio, ¿no? Así atendemos a nuestros clientes nacionales e internacionales, las grandes marcas, HP, Lenovo, Dell o las marcas nacionales, ¿no? Pero además, para poder entender de manera adecuada a las necesidades de nuestros clientes, tenemos que ir más allá y ver cuáles son las necesidades de los clientes de nuestros clientes, ¿no? Y es por eso que en el caso de Intel vamos un poco más allá de lo que es entender a nuestros clientes y tenemos la necesidad de entender la necesidad de los
clientes de nuestros clientes. Y entonces, en función de eso, sí generar todo un abanico de productos con diferentes capacidades de procesamiento de información para que los clientes de nuestros clientes encuentren satisfacción a sus necesidades y que podamos entonces ir generando las alternativas de solución a los problemas que ellos enfrentan día con día, ¿no? Eh, Otro reto, por ejemplo, también, además de la necesidad de procesamiento de información, es cómo hacer las cosas más cómodas, ¿no? Y es, por ejemplo, también que Intel invierte bastante de su talento en encontrar, por ejemplo, soluciones para que los dispositivos ya tengan los menos cables posibles, ¿no? Entonces empezamos a ver cada vez más tecnología wireless o sin cables, o también para de repente que tengamos que dejar de usar passwords. A veces, ¿cuántos passwords somos capaces de generar como personas, no? Porque abrimos una cuenta y las recomendaciones de seguridad también dicen que hay que el password no tiene que ser el mismo para todas tus cuentas. Entonces, pues tienes un password para tu Facebook, un password para tu Twitter, un password para tu cuenta de banco. Y además, la recomendación dice que tienes que darle una renovación con cierto tiempo. Entonces, empezaste con una, la cambiaste a la otra. Y bueno, puede ser tan complejo que de repente dejas de usar cosas porque olvidaste el password, ¿no? O muchas veces en el Facebook del cual yo soy bastante fanático, me encuentro amigos que de repente tienen una cuenta y de repente me llega una invitación de la misma persona con otra cuenta. Y bueno, una vez verificando que sí efectivamente viene de la persona a quien conoces, pues la aceptas, pero pues que te dices que olvidé mi password y ya no pude entrar, ¿no? Entonces mejor abrí otra. Bueno, ese manejo puede ser complicado y entonces también, ¿qué tal si de repente en lugar de usar passwords creamos dispositivos que sean capaces de identificar tu huella digital o tu rostro, ¿no? Y eso lo hacemos a través de cámaras que estamos diseñando y que ya están en el mercado en varios dispositivos de diversas marcas, llamamos cámara RealSense, ¿no? Y todo eso generando la gran capacidad de sorprender, pero sobre todo de generar una solución o crear una solución a una necesidad que tiene el usuario final, ¿no? Ya sea para identificar un rostro como password o para que puedas ejercer el control de algún dispositivo sin usar el teclado, que la cámara sea capaz de ver el movimiento de tus manos y entonces que puedas controlar eh, así, con tus manos en el aire, el cómo se toca un dispositivo musical, por ejemplo, o cómo se hacen diversas cosas. Hay una serie americana que me encanta que es Crime Scene Investigation, y en donde se ven de repente cómo se pueden recrear autopsias, ¿no? De manera virtual, solamente con el manejo de las manos del doctor, del médico legista, ¿no? Bueno, eso se hace o es posible gracias a esas cámaras, ¿no? Ahora bien, todo esto que de repente parece sencillo y cada vez más sencillo porque cada vez las cosas parece que son más simples, eh, finalmente cómo se logra, ¿no? Y es importante tener todo en perspectiva. Miren, esta lámina que están ustedes viendo representa los edificios prácticamente más altos del mundo, ¿no? Están ahí la torre Burj Khalifa en Dubái, las Petronas en Malasia y el Taipei 101 en Taiwán. La etiqueta que tiene cada uno representa el costo de levantar cada uno de esos edificios, ¿no? Si sumamos los cuatro edificios, suman alrededor de 5 billones de dólares, lo que costó levantar esa infraestructura urbana, ¿no? Bueno, eh, pongámoslo en perspectiva, ¿no? Una fábrica de Intel cuesta 6 billones de dólares, o sea, un billón de dólares más de lo que cuesta levantar las cuatro torres más altas del mundo, ¿no? Ahora bien, esto tiene además una complejidad muy particular, porque es invertir 6 billones de dólares en crear un edificio en donde vas a invertir 3 años en construirlo, pues en donde vas a fabricar tecnología que todavía no inventas, que va a ser útil para generar productos que todavía no se diseñan
para mercados que todavía no existen. Y eso lo hacemos 2 o 3 veces al año, ¿no? Eso implica, lo que les decía hace rato, una gran necesidad de tomar riesgos. Díganme qué otra compañía en el mundo se dedica a construir con, durante 3 años una fábrica en la que no sabe qué va a fabricar. No sabe qué producto es el que va a demandar eso que va a fabricar ahí y no sabe quiénes son los consumidores posibles de ese producto que va a usar el componente que vamos a fabricar en un edificio que cuesta 6 billones de dólares. Eso es algo que a mí me impresiona mucho de esta compañía. Y finalmente es algo que implica un riesgo muy alto, pero un riesgo que paga muy bien. Que paga muy bien porque finalmente, gracias a ese riesgo, es que podemos ver los grandes avances en tecnología que somos capaces de ver en, 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 pues en nuestra mesa, en nuestro escritorio, o en nuestra casa, o en nuestra ropa, como lo veíamos en el video de hace rato, ¿no? Entonces, es importante para poder tomar estos riesgos, ser conscientes de las tendencias del mercado. Estar siempre con un ojo adentro y otro ojo afuera en el mercado, en el entorno, para ver hacia dónde van las tendencias del mercado, hacia dónde van los consumidores, cuáles son los problemas nuevos que están generando, porque todos los días se generan nuevos retos para las personas y para la sociedad en general y para los grupos, ¿no? Es cuestión de estar pendiente, ¿no? Es cuestión de pendiente y en Intel tenemos todo un equipo de profesionales que incluso no son ingenieros, que se dedican a analizar las tendencias, a ver las cuestiones del comportamiento humano, a ver qué nueva necesidad se está generando, qué nueva necesidad se va a crear para poder entonces estar en posibilidad de generar o empezar a diseñar una alternativa de solución. Miren, un ejemplo particular y muy personal. eh, Mi papá era empresario hace muchos años y alguna vez un pariente de mi mamá que vivía en Estados Unidos nos fue a visitar a Cuernavaca y le decía, oye, fíjate que tengo un negocio donde vamos a vender agua embotellada y bueno, en aquel tiempo realmente el agua que tomábamos en la casa era porque mi mamá agarraba una olla, hervía el agua y esa era el agua que bebíamos en la casa, ¿no? No había en aquel tiempo este, aguas embotelladas y cosas así. Y mi papá, en su momento, pues que él se dedicaba más a otro tipo de emprendimientos, dijo, no, pues la verdad no creo que eso vaya a pegar, ¿no? Es mucha la inversión, ¿quién va a comprar algo que finalmente puedes tener en tu casa? Y bueno, mira, nos faltó visión, ¿no? Nos faltó visión en su momento para decir, mira, pues igual hay que invertir, hay que apostarle y hay que generar el mercado. Ahora, díganme, ¿quién toma agua hervida? Pues yo creo que nadie. Ya nadie hierve el agua en su casa, o al menos en los segmentos de mercado en donde generalmente nos movemos, ya es raro el caso en donde se ve esa práctica antigua, dirían algunos amigos o algunas amigas, de hervir el agua en tu casa, ¿no? Entonces, eso hay que estar, por eso es importante vigilar las tendencias y estar en capacidad de generar eh, esas alternativas de solución con base en lo que cada empresa hace, ¿no? Yo les hablo de Intel porque aquí trabajo y hacemos tecnología, pero estoy seguro que en cada nicho de mercado de los que ustedes atienden en sus empresas hay la posibilidad de generar alternativas nuevas, de innovar. Y como les decía al principio, innovar no tiene nada que ver con hacer cosas muy sofisticadas. Podemos innovar haciendo cosas diferentes día a día, pero procurando que generen valor, como lo que genera de valor el Internet de las cosas. Les platicaba yo hace unos minutos cómo ya todo está prácticamente conectado y cómo eso lo que busca finalmente es que nuestra vida sea mucho más fácil y que nos haga mejores personas, que nos haga unos seres humanos mucho más responsables y comprometidos con el medio ambiente y que también permita que, que esto
del pronóstico de Malthus de que los recursos en el planeta se iban a agotar, pues que no llegue el momento, ¿no? Entonces depende de nosotros y de esa creatividad y de ese compromiso con innovar y con ser mejores seres humanos, ¿no? Eh, una tendencia importante también que yo quería compartirles hoy aquí y que tiene que ver un poco más con el sector de pequeñas empresas, tiene que ver con cómo Intel también está mostrando un compromiso con apoyar la comunidad de los makers. Los makers son, si ustedes no los conocen, ¿se acuerdan de aquellos programas hace muchos años en donde así había ese concepto de hágalo usted mismo? Y que eran básicamente muebles. Bueno, ese es el concepto pero evolucionado, ¿no? Cómo fomentamos la creatividad de los inventores modernos para que tengan acceso a las herramientas que les sean capaces de generar un prototipo para su idea, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una gran idea y de repente se queda ahí porque no tuvimos la capacidad de crear un prototipo que nos permitiera mostrarlo y posicionarlo y venderlo o mostrarlo para tener las inversiones necesarias que permitieran que ese negocio fuera viable, ¿no? Bueno, la comunidad Maker es una comunidad de inventores que se está organizando a nivel mundial en pequeños grupos. Aquí en México hay varias comunidades de ese tipo, pero que finalmente lo que hace es tener un espacio Maker en donde es un taller de diverso tamaño, pues es chiquito, mediano, grande, en donde están todas las herramientas disponibles para que tú llegues prácticamente nada más con tu idea en la cabeza y ahí encuentres todas las herramientas y materiales e incluso la asesoría para ir creando tu prototipo, ¿no? Entonces, cuando vemos de repente ya la facilidad que nos dan las impresoras 3D, de poder imprimir nuestra idea y mostrarla, eso ya genera una gran capacidad de negocio, ¿no? Y eso hace muy tangible la innovación. Por eso tenemos un gran compromiso con la comunidad de makers o hacedores, como se dice en español, porque eso permite que la innovación sea algo tangible, que quizás es el reto más importante de la innovación, ¿no? Porque la innovación muchas veces está en nuestra cabeza y el triple salto mortal es tener la habilidad o la capacidad de poderla hacer tangible y que eso sea algo visible y un producto al que alguien le está dispuesto a aportar una cierta cantidad de recursos, ¿no? Y para esas cosas tenemos procesadores como el Genino 111 con base en un chip que se llama Intel Curie, que es prácticamente una computadora o el poder de cómputo de una computadora para dispositivos vestibles. Vean el tamaño de esa computadora. Es más chiquito que la uña del dedo gordo de esa mano que está ahí en la lámina, ¿no? Entonces puede ser el botón de una camisa y ahí tienes el poder de cómputo de una computadora de escritorio o una laptop, la más potente que quieras, ¿no? Deme un segundo. Muy bien, vamos ya a terminar. Bueno, esos dispositivos o esos chips que permiten hacer cuestiones vestibles, vemos cómo no vamos a ver relojes de Intel, pero vamos a ver cómo si Intel se asocia con empresas como TAG, como Luxótica, para que ellos sí, que son los expertos en diseño y en generar vestibles, pues usen nuestra tecnología para que sus vestibles vayan un paso adelante, ¿no? Y ya un poquito para acercarnos al final de lo que yo quería platicarles, pues también quería destacar el tema de cómo todo esto tiene que estar realizado en un marco de integridad y de buscar siempre hacer lo correcto, de tener un compromiso firme y convencido con el medio ambiente, de tener un compromiso con la legalidad y la honorabilidad. Estamos en un México moderno en el que los retos que enfrentamos, por ejemplo, en corrupción son muy graves y delicados y somos nosotros como personas, particularmente quienes tuvimos la suerte de estudiar en el TEC de Monterrey, somos nosotros como personas quienes tenemos la obligación de hacer las cosas siempre de la forma correcta. No solamente respetando la ley, sino considerando incluso el espíritu de la ley, ¿no? Y eso nos va a convertir
en verdaderos agentes de cambio social a partir de nuestro entorno más inmediato, de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra empresa, y eso tiene que ir generando las posibilidades de cambio que este país necesita, ¿no? Y por último, ya para despedirme, todo esto de la tecnología es muy apasionante y es muy emocionante, pero sí quiero dejar muy claro que la tecnología es un medio. Eh, no hay nada que sustituya, por ejemplo, al contacto diario con las personas, eh, al afecto que se puede mostrar con los amigos y con los colaboradores. Y sí, el chat es muy práctico, pero no hay nada mejor que sentarse a tomar un café, ¿no? Con los amigos. Entonces, recordemos siempre que la tecnología es un medio que tiene que darnos alternativas de solucionar los problemas, pero finalmente nuestra esencia como seres humanos tiene que ver más con lo social y no debemos de soslayarlo, ¿no? Ya como resumen último, bueno, básicamente es como nos preocupamos por hacer las cosas bien. Muchos de los minerales que usamos en nuestros procesadores son minerales que pueden ser obtenidos de manera abusiva en algunas regiones del planeta y tenemos un compromiso muy serio con evitar que esto sea así. Por último, ¿no? Retomando, haciendo un recap de los elementos importantes para innovar y que deben de ser considerados en lo que ustedes están haciendo, tiene que ver con la innovación, con saber tomar riesgos, con entender al cliente, con conocer las tendencias del mercado, con tener una visión y un plan y con la cuestión de tener la habilidad de colaborar. Ustedes recordarán que en nuestras clases ay, ¿cómo se llamaba esta materia? Se me olvida el nombre. El caso es que la estrategia está comprobado, ingeniería de operaciones se llama. Está comprobado que en el largo plazo la estrategia ganadora siempre es la cooperación, ¿no? Entonces, siempre estemos dispuestos a cooperar y a colaborar y hacerlo de manera íntegra, ¿no? Ya por último y para despedirme les dejo también con un video, me parece que está aquí, que es bastante bonito para el cierre.
Pues eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho que me hayan dedicado estos minutos y espero haber generado alguna inquietud que por supuesto estoy dispuesto a platicar con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, licenciado Antonio, por su excelente presentación. Ahora daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en esta conferencia. Recuerden que para interactuar con nuestro conferencista deben hacer clic a la mano de color verde o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Entonces damos inicio a la sesión de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta, por favor? Por acá nos escribe, Manuel Alberto Mora, dando los agradecimientos. El que desee hacer la pregunta a través de micrófono, le dan clic a la mano de color verde para habilitarle su micrófono. Preguntas a través del chat. Nos pide el micrófono Rodolfo Barragán. Rodolfo Barragán, muy buenas tardes. Adelante con su pregunta. Saludos Antonio y saludos a todos los que nos escuchan por allá. ¿Sí se escucha bien? Te escucho perfecto. Excelente, Perfecto. estimadísimo Toño. Oye, queda claro que para buscar nuevas oportunidades, sobre todo para las empresas que están exponiendo en la feria, que son pues normalmente pequeñas empresas, empresas medianas que están creciendo, la innovación es importante, pero sin duda puede llegar a ser o a generar cierto miedo, ¿no? Esta innovación y los riesgos que esto puede llegar a generar. ¿Cómo llegar a reducir? ¿Qué sugieres tú en base a la experiencia que ves todos los días en una empresa que se dedica todos los días a innovar? ¿Cómo reducir ese temor al riesgo que te puede llevar el innovar algo que no sabes si va a pegar, ¿no? Mira, los grandes cantantes, desde los de música tradicional, popular, música clásica, siempre antes del concierto tienen nervios o sienten miedo en cierto nivel. Entonces, primero que nada es esa sensación de miedo a tomar una decisión o a correr un riesgo, esa no se quita, esa siempre está. Entonces, cuando ya asumes que ese temor, ese miedito, esa emoción que sientes cuando estás a punto de tomar una decisión, eh, no se va a ir, se va a quedar ahí, aprendes a disfrutarla y se vuelve tu motor y se vuelve casi hasta una adicción, ¿no? Porque además de sentir esa emoción, ese nervio, si le pones los ingredientes suficientes de haber estudiado bien la decisión, de haberla analizado con cuidado, de haberlo platicado con las personas de más confianza a tu alrededor, y además has sido disciplinado al revisar las tendencias de tu mercado, eh, esos son los ingredientes que van a permitir que ese miedo se vuelva el motor de una buena decisión que genera un círculo virtuoso, ¿no? Y no solamente para el tema de negocios, ¿sabes? Para la misma vida personal, ¿no? ¿Cuántas veces de repente queremos tomar una decisión de cambiar de casa o de comprar un coche o de tomar una cierta actitud en un entorno familiar, ¿no? Bueno, si tú dedicas el tiempo suficiente a analizarlo, si tú sabes muy bien cuáles son las consecuencias posibles de lo que vas a hacer y lo mediste, y además sientes la emoción de tomar la decisión y eres consciente que esa emoción no se va a ir, que ahí va a estar y que tienes que asumirla, en esa medida eso te vuelve el motor que te impulsa a que tomes la decisión y a que tomes la siguiente y la siguiente y la siguiente. No estamos exentos de equivocarnos, por supuesto, pero generalmente cuando te atreves a hacer las cosas y lo haces con mucha frecuencia, las probabilidades de error son mucho menores, ¿no? Mi papá me decía, y es algo que recuerdo con mucho cariño,
que en esta vida es mejor arrepentirse de hacer las cosas que de no hacerlas. Entonces, se requiere coraje y valentía, pero esos dos atributos son algo que nos caracterizan como comunidad Exatec, ¿no? Nos lo enseñan en la escuela desde hace muchos años, desde que tú y yo estudiábamos en los 80s, que ya había el programa emprendedor y desde el programa en la prepa de desarrollo de redes de pensamiento que hablaba de estas cosas. Es algo que el TEC viene poniendo en el chip de cada estudiante desde hace muchos años. Entonces es algo que tenemos, solamente es cuestión de ser conscientes de eso, de tener el valor de hacerlo y mantenerte firme y buscar tu objetivo. Dale, gracias. Gracias a Saludos. ti. Bueno, muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta a través del chat, nos la hace Mario Alberto Mora. Pregunta, ¿parte de la innovación incluye la integración con otras industrias diferentes a la propia? ¿Cómo facilitar ese proceso? Bueno, todo pasa por ser estudioso, ¿no? De las tendencias. Es un poco lo que hacemos, por ejemplo, con el tema de wearables o de vestibles, ¿no? Nosotros finalmente no hacemos ropa, ni relojes, ni anteojos. Son otras las empresas que hacen eso. Ese es su negocio, en eso son expertas, ¿no? Pero nosotros somos capaces de incorporar una alternativa tecnológica que solucione un reto o un problema de los usuarios de ciertos productos, ¿no? Entonces, la innovación, por supuesto que pasa por el hecho de vincularte con otras industrias. Yo diría que es uno de los elementos principales, ¿no? Porque eso es lo que finalmente te va a abrir la perspectiva hacia nuevos horizontes. Entonces, sí, definitivamente la innovación tiene que pasar por salir de tu zona de confort en tu sector industrial y buscar áreas de vinculación con otros sectores, lo cual genera grandes oportunidades de negocio. Por eso, un gran componente de la actividad de los empresarios, y lo digo porque los he visto, no porque yo lo sea, yo no me considero a mí un empresario, eh, es el networking, ¿no? Tienes que estar desayunando, comiendo y cenando haciendo networking, ¿no? Escuchando bien las necesidades de los demás sectores industriales y buscando el camino. Pónganse el reto de buscar el camino. Cada vez que platiquen con alguien, que conozcan a alguien, pónganse como meta el encontrar un camino para hacer algo juntos. Eh, Pueden hacerlo 1000 veces y a lo mejor ninguna pega, y a la 1001 encuentran un camino que los puede hacer mucho más exitosos de lo que ya son. Gracias, Mario Alberto. Bueno, muchísimas gracias por aclarar todas las inquietudes de nuestro auditorio. Y les recuerdo a los asistentes que en esta y todas utilizaremos el hashtag numeral Conferencia Feria Exatec. Los invitamos a unirse en las conversaciones en todas nuestras redes sociales. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, entonces agradecemos, pues muchísimas gracias al licenciado Antonio y a todos nuestros participantes que asistieron el día de hoy. Amigas y amigos, les damos las gracias por su permanencia de atención. Les recomendamos visitar la Feria Virtual Exatec, estar atentos a la programación de actividades y conferencias programadas durante el tiempo de duración de la Feria Virtual, que inició el día de ayer 24 y va hasta el 4 de noviembre. Dichas programaciones estarán publicando en nuestra página web www.feriaexatec.com y en todas nuestras redes sociales. Los esperamos el día de mañana a la misma hora en la conferencia llamada Estrategias centradas en el poder de las personas, impartida por el maestro Luis Miguel Román Lira. Él es profesor y tecnológico de Monterrey. Feliz tarde, hasta pronto. Gracias, hasta luego.